Le agradezco que nos tome la llamada hoy jueves, don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca para que nos hable sin censura de este berrinche, de este nuevo berrinche en redes sociales de Donald Trump y qué significaría en medio de somos todos amigos y la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, y ahora amenaza con revisar el tratado, con enviar el ejército a la frontera sur. Don Jesús, lo escuchamos. Gracias por tomarnos la llamada. Buenos días, Vicente. Bueno, pues nos cuenta qué es lo que está pasando en torno a esto. Otros tweets de Donald Trump que le paran los pelos de punta a más de uno. Pues es que ya es en un tono electoral. Lo que está haciendo Trump es utilizar el tema de la caravana y de la migración indocumentada para beneficio del Partido Republicano, porque si tú revisas los mensajes que mandó el mandatario, el primero es muy claro al culpar al Partido Demócrata de contar, según él, en Estados Unidos con leyes migratorias débiles que están justificando el que estas caravanas migrantes de Centroamérica busquen llegar a la Unión Americana a través del territorio mexicano. Me parece en el tono común del presidente de los Estados Unidos. No es la primera vez que habla de cerrar la frontera utilizando la fuerza militar. Recuerda, Vicente, que tiene desplegada, colaborando con los agentes de inmigración, a la Guardia Nacional. No es que vaya a utilizar, y ya lo hemos explicado en tu programa, al Pentágono. Eso tiene otra connotación. Entonces lo que hace es fortalecer sus mecanismos de presión, ahora con fines electorales, ya que se vienen los comicios del martes 6 de noviembre. Eso no lo pierdan de vista, las elecciones del martes 6 de noviembre. Pero no habla de la Guardia Nacional, ahora sí habla del ejército, de la fuerza militar estadounidense para cerrar la frontera, Jesús. No habla de la Guardia Nacional. No, pero eso no habla significa... del US Military. Vicente, a ver, ya lo hemos explicado en tu programa. No, a ver, Trump, yo entiendo, no. Jesús, pero aquí dice el tweet la fuerza militar. No importa, no lo puede hacer. No lo puede hacer y lo sabes, tiene que tener la aprobación del Congreso. Es un mensaje de Twitter, no es un decreto presidencial, es presión electoral. No me digas que han sido los demócratas los que aprobaron las leyes migratorias de Estados Unidos. Las últimas reformas a las leyes de inmigración la aprobaron los republicanos. Eso no lo está diciendo. Es en un contexto electoral. ¿Qué se viene el martes 6 de noviembre? Las elecciones, como lo hemos mencionado, de medio término acá en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa a Trump? Lo que podría ser un referendo a su presidencia. Que los demócratas se apoderen del control del Congreso, porque quedaría sin poder, básicamente. Hay que entender en ese contexto lo que está haciendo en los mensajes de Twitter. Tampoco hay que sobreinterpretar lo que escribe Trump en Twitter. No es un decreto presidencial, es una red social. Pero hemos estado viendo cómo en los últimos años el gobierno de Enrique Peña Nieto sí reacciona, sí toma medidas por lo que publica en Twitter Donald Trump. De hecho, ya autoridades del gobierno mexicano, tengo entendido, van hacia la frontera sur para pues encarar esta caravana. ¿Hay alguna repercusión hacia México que tú creas que se pueda esperar? No, Vicente. Muy sencillo. México tiene sus propias leyes de inmigración. Es obvio que Donald Trump quiera aprovechar cualquier presión o debilidad política del gobierno saliente. Va Mike Pompeo a México mañana. Llega esta noche, procedente de Panamá. Eso no significa que va a llegar a dictar las leyes migratorias. Te reitero, el gobierno mexicano tiene mecanismos para el tema migratorio centroamericano. Tiene también la prerrogativa de negarle la entrada al país a quien quiera o abrírsela. Y tiene también un proceso con leyes de inmigración bajo las cuales todo extranjero tiene que solicitar visado, como en Estados Unidos. Y además, en este sentido,
debemos recordar que México no está en campaña. Ya pasó una campaña e incluso el próximo gobierno ha establecido cuáles serían los preceptos del trabajo migratorio con el gobierno de Trump. Entonces esto quedará como otro episodio más de redes sociales de Donald Trump. No tendrá ninguna repercusión. La visita de Mike Pompeo a México no tiene nada que ver con este nuevo berrinche de Donald Trump en redes. Van a hablar del tema de la caravana, pero consecuencias, ¿tú crees? A ver, te lo pregunto, porque sé que a ti te gusta hasta cierto modo llegar a los extremos en una connotación de un mensaje de redes sociales. Tú ves a Trump en estos momentos, en campaña electoral, cerrando la frontera sur, en el tema comercial, cuando acaban de terminar las negociaciones de un tratado comercial renovado, al cual incluso se establecieron mecanismos. A ver si Jesús, tenemos problemas con la comunicación. Jesús, vamos a tratar de restablecer la comunicación con Jesús Esquivel. Me preguntaba que si yo veo a un Donald Trump en medio de este proceso electoral cerrando la frontera. ¿Sabe qué? Respondo, sí lo veo. Si las encuestas que le presentan al presidente de Estados Unidos apuntan a una derrota de los republicanos el próximo martes, el primer martes de noviembre, cuando se vienen las elecciones de medio término, sí lo veo. Y eso es lo preocupante, porque Donald Trump nos ha mostrado una y otra vez que para él es más importante el tema electoral, el complacer a su base de votantes, que otra cosa. Vamos a ganar las elecciones y ya veremos después cómo resolvemos con México y Canadá o resolvemos la situación. Eso es lo que a mí en lo particular me preocupa, y me sorprende que Jesús Esquivel diga que no hay implicaciones hacia México por los tweets de Donald Trump, si una y otra vez tanto Luis Videgaray como el propio presidente Enrique Peña Nieto han contestado, han reaccionado públicamente a los tweets de Donald Trump, que cuando no es México pagará por el muro en la frontera, y tiene que salir Enrique Peña Nieto a decir no, México no va a pagar por el muro en la frontera, o cuando han sido otros ataques de Donald Trump hacia México y hacia los mexicanos, y precisamente pues esta es la situación que vivimos. Vamos a ver si la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de inmigración,